Pues ya lo ve usted, escape de prisiones, hoy en Sin Escape, un tema pues que nos dará muchísimo que hablar, recordar muchas películas que estuvimos revisando y que, por cierto, tenía ya algunas mucho que no veía. Saludar al panel que usted ya conoce, Mi Arturo estimado, Esquivel. Un ¿cómo gusto. está Rubén Navarro? Pues estamos esperanzados de que este programa sea precisamente todo un escape, en el sentido de que pues nadie como el séptimo arte para contarnos estas grandes fugas de prisión, de estos momentos donde se busca la libertad, se sea culpable o no, a fin de cuentas, ¿no, mi estimado Juan Pablo? Efectivamente. Gracias por estar con nosotros. No, pues al contrario, como siempre, un placer estar aquí. Y es cierto, no cabe duda que es uno de los... bueno, no es un género, pero bueno, sí se le puede ya catalogar como subgénero. Pues hay Subgénero, bastantitas exactamente, películas, ¿no? Porque estableció sus propias reglas, ha desarrollado incluso una propia línea con lo que respecta casi una fórmula de cómo tratarlo en cine. Ya Y sabemos para ciertamente dónde sí. pinta el asunto, En muchos ¿no? aspectos, claro, pero lo interesante es que se presta también para que entre o ingrese en una gran cantidad de géneros, porque hemos visto fugas de prisión dramáticas, muy dramáticas, otras eminentemente circunscritas en el fenómeno del suspenso, de ciencia ficción, Comedias. exactamente, comedias, que es también muy socorrido, y es por ende una de las líneas narrativas o una de las tramas o premisas tal vez más socorridas por el cine, eso es un hecho, desde que el cine inicia, ¿no? Inspiradas tal vez por el clásico de las novelas, El Conde de Montecristo. Exactamente. Aparte que es, por supuesto, una gran propulsora de elementos de ficción, que no solamente a través de esa clásica novela se generó, sino también, por supuesto, en otras obras, en puestas de teatro, y también, en cierta forma, pues inspiradas en hechos reales. Fue muy sabido, y eran las notas sensacionalistas de aquel entonces, ¿no? Aquellos sujetos que lograban birlar la seguridad de alguna fortaleza, alguna prisión bien resguardada. Y son las que como que tienen mayor arraigo con la gente, ¿no? Sí. Digo, como que al saberse que fueron basadas en hechos reales, como que tienen ese mayor detonante en las emociones del público, ¿no? Y la verdad es que se comprende, porque al final es el triunfo del hombre común ante el sistema. ¿Qué mejor prueba de que el individuo, el obrero, la persona que de una forma u otra nosotros transitamos, podemos vencerlo, si no es precisamente subyugando, venciendo, siendo más listos, ¿no? O sea, superando muchos aspectos, exacto, que el sistema penitenciario, que viene a ser, por supuesto, en muchos aspectos también el símbolo, ¿no? del elemento represor, acá que de una forma u otra confina, pues bueno, literalmente también, obvio, aquellos que, pues bueno, puede ser que se lo merezcan, o como le gusta mucho también tratar al cine, ¿no? Aquellos que son inocentes y para probarlo se van a escapar, ¿no? Sí, y tienen ese derecho a fin de cuentas. Que, obvio, estamos hablando de que al momento de vencer esas barreras, están rompiendo la ley y por ende ya aparte que son fugitivos, se vuelven genuinos proscritos. Había una frase que me gustaba que decían, bueno, el deber de todo prisionero es intentar escapar, ¿no? Claro. Sobre todo en las películas bélicas, La que gran era... filosofía, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y creo que prácticamente hemos visto muchísimas películas del cine mexicano. También ha tocado este tópico en diferentes películas de Manuel López Ochoa con La fuga de Chucho el Roto, Sí, pasando cómo no. por Las 7 fugas del Capitán Fantasma también con Sí, Sergio sí. Goyri y por ahí Mario Almada. Pero digo, muchas escapes de prisioneros lo visualizan dentro del género policiaco, dentro del género bélico, pero bien decías, Juan Pablo, me parece que hemos visto películas dramáticas, comedias que de alguna manera han usado este tema para desarrollar una película y que siguen siendo hasta la fecha un tema de muchísimo éxito. Exacto, y insisto, se presta para ello, ¿no? Después de todo estamos hablando de un sujeto que debe tratar de superar una gran cantidad de obstáculos, desde el elemento humano, el factor bueno, meramente institucional, así como por supuesto los aspectos físicos que lo rodean. Lo interesante es al final la diversidad de discursos que esto presenta y cómo se ha generado a lo largo de la historia en el cine, más que nada para tratar de, en cierta forma, sintetizar la idea del espíritu humano, que es parte integral del sujeto que lucha a fin de cuentas contra los elementos que le son adversos y que tarde o temprano termina por superar estas pruebas. Eso, en cierta forma, es lo que permite que el individuo, como menciona Arturo, el espectador, pues, logre a fin de cuentas aplaudir el escape de una prisión, aun cuando sabemos que no debe ser, ¿sí? Que es algo incorrecto, pero más cuando la persona que se supone que lo va a realizar, pues es un sujeto que es inocente, ¿no? Y a pesar de que trata de pues, expresarlo de esa manera, de tratar de demostrar su inocencia de muchas formas, si no lo consigue,
pues la otra vía es, pues, ¿sabes qué? Ay, nos vemos, yo me fugo, ¿no? Exacto, y tenemos que ser testigos de esos 3 momentos, del Ajá, antes, del sí. durante y del después, ¿no? Que eso es lo que lo hace interesante. Ahora, aquí yo creo que sí va a ser necesario hablar específicamente de los ambientes en prisión Ujú. y al momento de que se logran fugar. Porque luego después hay muchas películas de los que se fugan, o sea, historias que están centradas básicamente de los sujetos que no se ve realmente cómo se genera el proceso del escape, pero ya después vemos, ¿no? Su vida de proscritos, y así ha habido una gran cantidad de películas al respecto, que también son muy interesantes. Pero si vamos a hablar específicamente de fugas de prisión, sí, no, pues vamos a seguirnos a fin de cuentas. ¿Cuáles serían sobre estas. las referencias más alejadas de estos tiempos, digámoslo, en Ajá. esos términos? No, pues como mencionaba Rubén, es cierto, ¿no? Probablemente de las primeras y una que es muy interesante es Soy un fugitivo, ¿sí? Que a pesar de que sí aborda una buena porción de la película sobre su vida de proscrito, es muy interesante cómo se ve su vida de rebelde. ¿Es de los 40? Sí, Paul Muni, es Paul Muni 43 protagonista, me parece. más o menos, exactamente. I Am a Fugitive from a Chain Gang, que se volvió una de las películas clásicas y sentó las bases, en muchos sentidos, para el desarrollo Sí, puso precisamente de ciertas estas reglas, historias. ¿no? Empezaba ya Exacto. a poner ciertas reglas. Tengo años que no veo esa película, ¿no? Pero es muy entretenida, la verdad. La actuación de Paul Muni yo creo que fue de las más celebradas y además la forma en la que primero se nos presenta, ¿no? Como el clásico individuo que le gusta romper la ley, sí, precisamente porque es un sujeto rebelde, ¿no? Producto de su época, los 40, a fin de cuentas, el elemento contestatario de la sociedad o la urbanidad, ¿no? Que ya por ahí se había introducido por los gángsters y los pandilleros. Y ya una vez que está en prisión, podemos ver cómo él impone su ley en cierta forma. Claro, hay momentos en los que se genera cierta vejación, pero ya posteriormente, bueno, logra escapar, ¿no? Ya el drama que esto suscita. Son películas en aquel entonces que sí se centraron más en el aspecto meramente dramático, o sea, es el sujeto que al final nosotros vamos a ver cómo padece, cómo sufre, cómo de cierta forma literalmente y figurativamente debe arrastrarse, ¿no? Para tratar de salir adelante, y eso, pues claro, a las personas, obviamente, en el periodo, sobre todo en la década de los 40, con otros elementos análogos como el neorrealismo italiano o la búsqueda de que el sujeto, el hombre común, sea el protagonista, pues van a permitir que esto adquiera mayor realce, ¿no? Hay una película, me parece, con William Holden que se llama Stublaf 17. Aquí Stalag 17. Escape al infierno. Escape al infierno, donde un grupo de prisioneros quieren escapar de la prisión, pero aparentemente sus planes son frustrados porque hay alguien que está dándoles información a los prisioneros, perdón, a los guardias del campo. Ajá. También es de 43, me parece, 44, con un jovencísimo, veíamos por ahí a Leslie Nielsen, que me parecía muy joven. El mismo, se me fue, el actor de Misión Imposible. Misión Imposible. Ah, Peter Graves. Peter Graves, Sí, ahí cierto. sale también muy jovencísimo, con William Holden. No, y la dirige Billy Wilder. Billy Wilder, Que es cierto. Es curiosísimo. de Billy Especialista en Wilder. comedias y dirige esa Exactamente, cinta, ¿no? que la película todavía veíamos a los prisioneros como si estuvieran Bueno, de ambos vacaciones, actores ¿no? en el géneros campo. de comedia los veíamos infinidad de Sí, ocasiones. y también en los 40 Soy un prófugo con Mario Moreno Cantinflas, Sí, cómo no, claro, donde pues, cae no, hasta señor. prisión, y de Ajá. repente de buenas a primeras puede quitar una reja porque aparentemente ahí alguien lo había hecho ya su gran parte del trabajo. También una película diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver acá en Cantinflas, porque ponía por ahí también una temática como de magia o de hipnotismo, Sí, ¿no? exactamente. Sí, cierto. Fíjate que esa que mencionas de Stalag 17 es muy interesante, porque dimensiona un poquito más el fenómeno Un traidor en el infierno le pusieron por acá, ya sí, lo cierto. recordé. Lo dimensionaba así, como algo más real, que fuera allende, exacto, al mero melodramón, simple y sencillamente la idea de que un grupo de sujetos, al momento de estar confinados, cómo les afecta, y el escape sirve incluso para conocer mejor a los personajes. Sí. En pocas palabras, funciona como detonante psicológico, y eso es algo que antes no se había realizado. Ya después en otras películas, que bueno, ya vamos a entrar a la que le encanta. Bueno, sí, estamos hablando un poquito de campos, Yo creo que para poder hablar del gran escape, porque claro. indiscutiblemente vamos a abordarla, lo haríamos para el siguiente bloque, porque hay muchas películas que obviamente a partir de los años 70 hacia adelante creo que ya serán un referente constante, y grandes películas con grandes actores que hoy siguen vigentes, ¿no? También. No, ¿y qué me dices de Sylvester Stallone? Digo, más recientemente, pero que
pues ha estado prisionero y se ha escapado muchísimas veces a lo largo de Sí, su filmografía, exactamente. desde Escape a la Victoria, Sí, sí, Tango sí. y Cash, Condena Brutal. Condena Brutal, más Exactamente. recientemente Plan de Escape. Sí, Digo, sí, bueno, sí. Vamos ese a pobre hablar- hombre ha subido las de Judas, ¿no? En su filmografía, ¿no? Pues vamos a hacer un corte rapidísimo, no se vaya, estamos hablando de fugas de prisiones aquí en Sin Escape. Seguimos aquí en Sin Escape hablando de fugas de prisiones y precisamente vamos a entrar en un territorio bastante conocido por Rubén Navarro, una película de sus favoritas. Pues sí, yo y creo que obviamente sí. pues también pues ahí aparece uno de sus grandes protagonistas Sí, y también. también muy querido por mi estimado Navarro. Sí, cómo no, fíjate que sí, digo, el Gran Escape aquí la hemos abordado muchas veces, pero creo que el programa se presta porque sí, es una de Claro. las películas, pues sí, de mis películas favoritas, también por lo que representa, digo, haberla visto con mi papá, con mi abuelo, en claro. paz descanse, y la sigo viendo y me parece que no pasa el tiempo, no envejece. Es la como una película. tradición, es Sí. como una tradición, es como un pasaje, a fin de cuentas, Claro, de sí, madurez, sí. verla con los padres exactamente, algo porque parece que la generación de nuestros padres fue una de las herramientas fundamentales e integrales, no solamente para conocer a Steve McQueen, sino también para, en cierta forma, nosotros identificar qué es un genuino macho en el Exacto. cine. Sí, ¿no? claro, O sea, ¿no? Y con el primer habilidad. exponente del género de acción, Sí, digamos. exacto. y con un reparto la película extraordinario. Aunque ¿no? te diré Es que una Charles explosión de testosterona Bronson, tremenda, aunque ¿eh? tiene una participación pequeña Charles Bronson, Sí, sí, sí. hace un personaje bastante bien No, 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 delineado. bueno, es muy puntual ahí. Va personaje desde James Sí. con Garner. una fobia a hacer túneles. Ah, Sí, claro, James exacto. Garner. Imagínate, y es el que ha hecho veintitantos claro, túneles desde que es 17. prisionero de guerra. 17. 17 Sí. túneles. 17 No, tú te lo sabes de memoria. Sí, la papá. verdad, 17, dice Oye, por una ahí. película en la que sale Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner, todos James juntos. Coburn. Sí, oye, David McCallum, ¿cómo no con los explotó de testosterona toda esa película? Era como No los comprendo, ¿verdad? indestructibles de Sí. los años 60, Y, ¿no? y ¿sabes qué? Maravillosa la película. Sí, Un sí, guionzazo, dirección, ágil, Que no, entretenida. fíjate que La que es de nervio es la parte donde están escapando. Sí, pero te digo, sí, ese es el cierre de la película, pero bien llevada. No, todavía vemos con personajes cómo los muy van bien capturando. delineados. Digo, Ajá, sí. pero sin los decir personajes muy mayúsculas. bien delineados, todo muy bien pensado, no va a las prisas, me parece, la película. No, se toma su Tiene- tiempo. Se toma su tiempo para contarte una muy buena historia que aunque Steve McQueen aparentemente es el protagonista, en realidad estamos viendo que Richard Attenborough es el que... Que alguna acaba de manera- fallecer, por cierto. Acaba de fallecer, por cierto, es cierto que dirigió también otra maravillosa película que era Un puente demasiado lejos. Exacto. Pero centrándonos en El Gran Escape, pues sí, una película que nos enseña cómo delinear personajes, aunque sean secundarios, cómo tenerlos bien estructurados, cómo cada uno juega un punto importante dentro de la trama, todo, hasta el secundario que aparece en una escena, tiene un porqué haber aparecido en ese momento, todo está muy bien estructurado. Dura 2 horas. 3 y- horas casi. Casi 3 horas, ¿verdad? 3 horas casi. Después hizo por ahí una secuela directa para televisión con Christopher Reeve y Donald Pleasence, que repetiría el único del reparto original que aparece en esta película, que era hecha para televisión, donde se centraba un poquito más en la novela, ¿no? Ujú, sí, Veíamos lo que pasaba después del escape del Y que campo, también incluso está 20 o 30 basada- años después. Y del también hecho, está ¿no? basada en hechos reales, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Sí, 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 eso es lo que lo hace todavía más dramática. y que ¿no? incluso hay quien no la pone dentro del género bélico, más bien como una película de aventuras. Eso Y muy sí. diferente a la otra película que era Steve McQueen junto con Dustin Hoffman, que es Papillon. Ah, sí, claro. Es que como es la otro antítesis, drama, ¿eh? es un drama tremendo, también basado en Exactamente. hechos reales. Está una película muy Maravillosa, larga de sí, duración. pero y maravillosa. ahí la transformación de los personajes pocos principales, diálogos incluso, con muy Papillon. pocos diálogos, Sí, cómo no. exactamente. Pero la transformación de estos personajes que realizan Steve McQueen y Hoffman, al final, porque ellos pasan décadas en la cárcel y al final su idea de escaparse nunca reblandece. No, no, Y, claro. y al final no vemos que escapan, pero no sabemos hacia dónde. Sí, exactamente. El chiste es haber buscado la libertad siempre. Pero fíjate qué curioso, hablamos de repente cuando se menciona
decías de Steve McQueen que conocer el arquetípico de un héroe de acción. De repente cuando mencionas esa frase héroe de acción, no visualizas a un buen actor. Visualizas a un actor que cumple, pero Exacto. pues que no sale de la misma zona de confort. Ajá. Pero estamos hablando de Steve McQueen, que sí era un gran actor. Sí, claro. Me parece, aparte, y aquí lo llegamos a hablar, alumno de Bruce Lee. Exactamente, sí, de sí, la cómo misma no. escuela, pero la verdad, Ajá. un actor Ahí aprendí que unas siempre... 2, 3 catas. Sí, no, que se trataba de cierto, hombres duros, pero en Papillón lo vemos haciendo un hombre muy vulnerable, que a lo largo de los años termina incluso por dudar de su misma, de su misma Sí, de su- cordura. Me parece una actuación memorable de Steve McQueen en Papillón. Dustin Hoffman, que ya venía empezando a despuntar, había hecho Perros de Paja, que fue extraordinario, había hecho El Graduado, empezaba a tener ya una carrera importante. Nos regalan esta película que, si mal no recuerdo, es de Schiffer. Sí, exactamente. Y muy bien, la verdad. O sea, el libro de por sí ya había sido Sí, el libro un es éxito, maravilloso, sí. y la verdad está muy bien, exacto. Se centra más en el proceso de la exploración psicológica de los personajes, qué pasa cuando están confinados, y por supuesto, la ironía del nombre, ¿no? Papillon, que quiere decir mariposa en francés. Entonces, exacto, es una mariposa confinada, que lo único que sueña, a fin de cuentas, exacto, es con la libertad también. Es cierto, es muy interesante el contrapunto que se genera entre estas dos cintas, pero lo fundamental es eso, al final, que ponen de manifiesto la manera en la que el fenómeno del confinamiento y la posterior fuga, cómo puede ser tratado en cine, ¿no? Desde estas dos perspectivas tan opuestas, pero muy profundas. Yo encontraré un punto medio, si acaso, en la película de Fuga de Alcatraz con Clint Eastwood. De Don Siegel. Exacto, excelente, porque también media un poco entre el suspenso, la acción y el drama, porque también aquí los personajes secundarios, los cuales están confinados, Y te digo también algo, es hasta muy el cine de importante. aventuras, por momentos ya Sí, en la parte sí, cómo final, no. la verdad, también impresionante esta película, también que se toma su tiempo, muy bien Exacto. llevada, con personajes muy bien estructurados, como el personaje Clint Eastwood poco a poco empieza a entrar en la dinámica que está ahí en Alcatraz, y maravillosa la película. Fíjate que curioso, estamos hablando de películas que yo creo que muchas de ellas, esta generación de internet las tiene muy olvidadas. No, pues, o simplemente las desconoce, tal vez. Pero bueno, a raíz de este programa esperemos que tengan oportunidad de conectarse un poco con esta línea, ¿no? Conectarla, sí, claro que sí. Y yo creo que ya más a los 80 me parece, también Alan Parker haría una cosa extraordinaria desde su punto de vista Polémica. cinematográfico y polémica. Sí. Yo creo que ya es independiente esa polémica del trabajo de Alan Parker. Sí, claro. Pero Expreso de Medianoche, yo creo que es una gran película de alguien que está prisionero en una cárcel de esas bastante Duras. duras, fuertes, Turca. y un escape tal vez hasta cierto punto ridículo, pero aparentemente basado en hechos reales, que ahí está lo polémico, ¿no? Pero de hecho, es que más que nada es irónico, ¿no? Es O sea, irónico, funciona sí, como sí, una sí. ironía terrible para el personaje que curiosamente al momento de que alcanza la libertad, en su mente sigue encerrado. Eso es lo que proyecta Exacto. ese tipo de resolución y eso le da un alto grado de profundidad. El guión de Oliver Stone, la verdad, es muy interesante. La forma en la que construye este personaje a raíz de haberlo capturado por tratar de pasar, ¿qué eran? Paquetes de marihuana, ¿verdad? O era- un sí, enervante. Era Bueno, un tipo de droga. el punto es que cae en esta prisión turca donde es un guardia, o es el alcalde, hace tiempo que no la veo, pues este sujeto de voluminosa presencia, que es el que le hace la vida le hace la imposible. vida de cuadritas por ahí terrible. Sí, exactamente. Hay una escena muy buena donde él es La del confinado. baño. ¿Esa te bueno, gustó ver, Arthur? No. No, ok. No, pero ese tipo de imágenes, por ejemplo, la que recuerdo mucho es donde su novia lo va a ver. Y se Ah, sí, vuelve claro, ya por hasta... supuesto. Hasta Jim Carrey hace una parodia de esa misma escena. La película funciona, está mucho Y muy no bien es exagerada, desarrollada. a pesar No, de no, que no. después se ventilaría Bueno. que el protagonista real de esos hechos, pues no dijo que no fue para tanto. Sí, no, claro. Pero oye, cinematográficamente hablando, Sí, está, funcionaba, ¿no? es Y se bastante volvió, bueno. por lo ende, un clásico. Y se extrañó que Alan Parker luego de repente tuviera lapsos de tiempo sin dirigir nada, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pero fíjate que es curioso porque después de esa película, cuando dirigió la de Birdie, que sales de libertad, muchos sentidos, tiene mucho que ver, no más que nada con las cicatrices que deja un evento bélico, y en este caso era un fulano que literalmente estaba aprisionado en su mente y encuentra un grado de libertad. Pero es muy interesante, sí es cierto, hay que revisar esa película. Pues bueno, hay otras películas, No, por es ejemplo, que- mencionábamos a Sylvester Stallone, que es el gran escapista del género de acción, y obviamente tiene muchas películas, ya habías mencionado Tango y Cash, Escape a la Victoria, al lado de Michael Caine.
esa también. película se me hace particularmente interesante de abordar porque muchos... ¿Tango y Cash? No, Escape a la Escape Victoria. a la Victoria. Porque es una conjunción de actores totalmente disímiles Disímbolos, con jugadores de fútbol. Sí, claro, por supuesto, incluido Pelé, Pelé, entre Pelé, ellos, Pelé, ¿no? ahí sí, sí, es cierto. Ardiles, Exacto. Tú sabes de eso más que Sale nadie, de mi medio estimado. mundo por ahí, pero es cierto, fíjate que es La película curioso. es buena, es entretenida. ¿no? Funciona, sí funciona la película. De repente hay personajes que no funcionan tanto, pero creo que viéndola actualmente se ha pasado el tiempo. Michael Claro, sí, 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 Caine bastante. aparece también por ahí. Michael Caine, sí, de alguna manera él es el tiene un reparto muy ecléctico, ¿no? Pero sí, cierto. Sí, es Mac ya von- el inicio, Mac von ¿no? Sydow estaba por ahí. Exactamente. Mac von Sydow, Imagínate ah, nomás. sí, sí, sí. No, pero yo cuando asociamos a Stallone con Fugas, pues es condena brutal, ¿no? O sea, es como la que más le funcionó en su momento. Estamos hablando del 88, fue un éxito de taquilla. Donald Sutherland haciendo ahí de villano. De alcaide, sí, pero se pasaba de malote, ¿no? Y ahí, Su personaje sí, pero no sí, era sí, sí, malo sí. porque... Oye, y no más. comentábamos también, y no la hemos olvidado y la platicábamos, la leyenda del Indomable con Paul Newman. Ah, sí, cómo no, Tenía tienes muchísimo, razón, sí, sí, Arturo, me la recordó por la mente, tenía muchísimo de no verla, medio la repasé hace Claro que momentos. sí. Maravillosa la Sí, no, no, película, no. es genial esa formidable. No, película. no, el Cool Hand Luke es definitivamente uno de los personajes memorables, no solamente de Paul Newman, sino de la cinematografía a nivel Sí, sí, general. Y la verdad, qué buena película, sí es cierto. O sea, dramática, intensa, emocionante y Hasta una de las mejores actuaciones de momentos Newman. cómicos se tiene por ahí también, es maravillosa Sí, esa cómo no, película no. de Paul Newman, ¿no? Pero hablando en términos ya de fugas de prisión, una que a mí realmente como me gusta es Sueño de fuga, Sí, de cómo no. Shawshank Redemption. Debo Ya. decir que al igual que a mi estimado Rubén, emotivamente porque un día antes la estábamos viendo mi esposa y yo antes de que naciera mi hijo. Y precisamente empezó la labor de parto viendo esa película. No inventes, Arturo, pero bueno, está bien. ¿Qué onda? Como para guión así. Sí, 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 Claro, pensamos que era el chimichurri de la pizza que nos habíamos comido. Y nada, corre, Y ¿no? no, la vimos bien, todo disfrutable, pero me acuerdo mucho de esa película porque la estábamos disfrutando. Uno de los ¿no? títulos en español, Mujer acá embarazada. en México, más para mí, más absurdos. Yo no sé por qué le pusieron Sueño. A mí no me gusta el título Sueño de fuga. Digo, Bueno, bueno. Pues que el título en inglés de Shawshank Shawshank Redemption. Redemption. la redención de o es más, No hasta había la que le forma, ponen en ¿no? España, Cadena Perpetua, me parecía un título Igual más. sí, pero fíjate que no cuaja porque al final no se cumple, ¿sí me explico? Y sin embargo el cuate sí sueña con fugarse. Así que pues bueno, puede ser simplón si quieres, pero realmente es de los pocos títulos en mexicano que sí está vinculado a la trama, ¿no? Pero la actuación de Tim Robbins, la verdad es formidable, como Andy Dufresne, la interacción que genera ahí con el personaje de Morgan Freeman, que es Red, formidable. Que en el libro, fíjate, curiosamente en el libro nada Es una tiene. novelita, es un Sí, bueno, en el cuento cuentito corto, de Stephen nada King, tiene ¿no? que ver el personaje de que acá es un irlandés. Sí, exactamente, no. Pero es interesante como un cuento corto, que es muy bueno, por Sí, cierto. sí, sí. No es la primera vez que le adaptaban una historia corta a Stephen King para Ajá. hacerla una película de larga duración. Y vaya que es bastante larga la Sí, película. cómo no. de Sí, Sueño ¿no? de Y fuga. bastante bien realizada, con muchos matices. Exactamente. Bueno, Hablando de personajes es que secundarios que funcionan, es aquí todos. emotiva en todos los Todos, sentidos. Bueno, nominada al Oscar. Sí, sí, claro. En su momento, un fracaso de taquilla, pero se Sí, volvió sí, sí. ahora ya un clásico de culto al punto en que todos la alaban, ¿no? Sí, no, y aparte Frank Darabont, que le encanta hacer más allá de adaptaciones de Stephen King, películas Sí. con ese toque clásico, con Sí, ese exacto. toque O sea, lo entiende. Él Sí, sí, sí. comprende entiende muy bien perfectamente cómo esa funciona el parte. drama precisamente Douglas Sirk Mira, o de sí, Billy claro, Wilder, hasta la ¿no? de Majestic con Jim Carrey me parece No, no, extraordinaria excelente. película. Mira, si acaso la de Milagros Inesperados, que también, por cierto, está ubicada en una prisión. No hay fugas, pero al final, pues Sí, bueno, sí, sí. es esencial. Bueno, lo ayudan ¿no? a salirse tantito. Funciona. al Sí, sí, personaje. sí, sí. Frank Darabont creo que, digo, no dirige tanto como tal vez uno esperaría, Sí, no. pero lo hace bastante bien Muy cuando se sólido. pone detrás del lente, le Claro que gusta. sí, Claro. El tiempo se nos está yendo terriblemente. Ok, Como yo siempre. quiero nada más abordar dentro del género de la ciencia ficción, porque hay unos que son claro. memorables, la verdad. Fuga de Absalón. No, Fuchi. No, esa no. Me gusta más la fortaleza, La fortaleza de Stuart con- Gordon, que la verdad está muy bien. Christopher Lambert, con todo que está visco, me Christopher cae muy bien. Lambert. Christopher Hay dos Lambert. partes de esa película. Sí, y las dos exactamente. malitas. Hay pero que bueno. fugarse, ¿no? No, pero Escape de Nueva York. Escape de Nueva York. Escape de Nueva York, La verdad, claro. excelente, la verdad. John Carpenter en su mejor momento, Kurt Russell Tú como lo Snake decías, Plissken. es una gran cárcel. Bien. Nueva York es una cárcel. Sí, eso es. Y enorme. tiene que rescatar al presidente que está ahí atrapado. No, ¿no? y John Carpenter y Kurt Russell cuando se juntan. No, bien. Qué Funciona bueno. perfecto, trabajo, digo. la verdad.
Exacto, es un cine de matiné, pero para adultos, y eso funciona, cuaja bien. Diva Bueno, Kiva anda por ahí. debo en Ah, esa sí, cómo no, película. excelente. Sí. El Donald Pleasence como Tenemos que presidente. decir Ernest rápidamente. Borgnine está Sí, también en esa exactamente. película. No, Tenemos que decir rápidamente, plan de escape, ¿qué opinas? No, paso, gracias. ¿Otra? Sí. Estaba No hay otra flojón, por ahí. estaba flojón. Estaba muy Pues, floja mira, la película. Hay muchas películas, afortunadamente, que ver de Y que de todas fugas. las puede usted... Por lo menos la mayoría, sí, claro, a sus órdenes en Biblioteca Casa Jesús Terán, nuestro servidor incluso está impartiendo un curso. Los invito para que acudan martes y jueves, 11 de la mañana a 1 de la tarde, entrada gratuita. Segundo piso. Exactamente. Y créamelo, está muy amplio. Sí, Tuve sí. la fortuna ya de pasar a visitar a Juan Pablo. Encuentra bueno. usted títulos increíbles. Sí, la verdad, pues hacemos un esfuerzo pues para Digo, mi que sea un esposa área- quedó sorprendida. Ah, qué bueno, eso me da Por ahí. muchísimo gusto. Saludos a ella, por cierto. Bueno, querido- pues vámonos, mis estimados. Un gusto, mi Juan No, Pablo. pues, igualmente, también un placer estar aquí. Muchas Pues ahí gracias. está, nos vemos la próxima semana en Sin Escape. Acompáñenos, búsquenos por ahí en Facebook, Sin Escape AXTV, para que nos dejen sus comentarios. Agradecerle a la gente que está ahí al pendiente, Jaime Dolplay, Fátima Cuellar, Salvador Castillo, que siempre nos están dejando por ahí los mensajes. Créanmelo, es muy importante para nosotros saber que están ahí al pendiente y que se toman su tiempo para escribirnos. Muy buenas noches.